Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Aleluya. Amén. Buenos días. Dios les bendiga, mis amados. Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento. Y hoy, ciertamente cumplimos 4 meses de estar en este tiempo de cuarentena. Sin embargo, sé que en estos 4 meses a nadie le ha faltado nada. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Él ha llegado a usar cuervos para bendecirte. Él ha llegado a usar manos que ni siquiera esperabas para bendecirte. Y gracias a Dios por aquellos que nos han bendecido. Ciertamente Dios ha sido bueno y su gloria se ha manifestado. Y a mí me sorprende porque ya llevamos 1/3 del año de esta manera. Ciertamente después de 120 días, el Señor nos ha guardado. Mi amado, las malas noticias han pasado como las aguas. Sé que muchos han tenido tropiezos, pero Dios sigue siendo rey. Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose y hoy ciertamente su gloria se ha vuelto a mostrar entre nosotros. Y bueno, mis amados, pues a este día el mensaje, el Señor me llevó a colocarle por tema el zarandeo. Y todos tenemos que pasar por ahí. Y hoy, bueno, pues vamos a orar, que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que el Señor haga su perfecta obra en medio de nosotros, pero que sobre todas las cosas nos pueda dar esa palabra de ánimo, nos pueda dar dirección y que podamos recibir de su parte todo aquello que necesitamos. Así que juntos vamos a orar, mi amado. Padre bendito, te damos la gloria. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder, tuya la sabiduría. Y hoy te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Y hoy queremos pedirte, Padre eterno, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Que hoy tu palabra traspase nuestro entendimiento. Enséñanos, Señor. Guíanos, Señor. Ministranos, Padre. Hoy, Espíritu Santo, toma tú el lugar. Habla tú a través de mi vida. Sé, Señor, que tú ya tenías preparado este tiempo y hoy tan solo me abandono en tus manos y que este vaso de barro no contamine, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra, ni tu nombre, ni nada, Señor. Sino que hoy me abandono en ti, Señor, sabiendo que tú harás tu perfecta obra, tu perfecta gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días y bienvenido a todo aquel que se va conectando y vamos a compartir la palabra. Yo te pido que me acompañes al libro de Lucas, el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31, y vamos a leerlo. Te lo voy a leer de la Reina Valera y luego te voy a leer una versión que se llama El Mensaje. Y dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ciertamente siempre, mis amados, que encontremos dos veces algo escrito en la Escritura, es firme. Y cuando el Señor está diciendo Simón, Simón, si te das cuenta no está diciendo Pedro, Pedro. Está diciendo Simón, Simón, como cuando declaró en la palabra María, María. En la palabra hemos encontrado muchas veces que se repiten los nombres porque el Señor está declarando algo firme. Amén. Mira lo que dice en el libro de Lucas 22:31, pero te lo voy a leer de la versión El Mensaje. Dice: Simón, mantente alerta. Satanás ha hecho todo lo posible para separarlos a todos de mí, como la paja del trigo es separada al zarandearse. Simón, he orado por ti en particular, para que no te des por vencido, ni flaquees en tu fe. Mira qué hermosa palabra. Cuando la prueba se manifieste, recurre a los hermanos, mira, y unidos, anímense y no tropiecen en el camino. Qué versión tan más hermosa. Y quiero que veamos, todos mis amados, en este tiempo hemos pasado por el zarandeo. El mundo está siendo pasado por una etapa de zarandeo. Y la pregunta aquí es, ¿para qué es el zarandeo? ¿Será que Dios es malo y nos quiere agarrar como al trigo y azotarlo y a ver quién puede más? No. El zarandeo, mis amados, es para limpiarnos. Y yo te hago una pregunta y me encantaría que la examinaras. Si hoy el Señor viniera por nosotros, ¿cómo te encontrarías? Si hoy el Señor viniera en el rapto, tal y como lo estamos esperando, ¿nos iríamos? ¿Cómo nos encontraría? El tiempo del zarandeo es para preparación. Mi amado, el zarandeo quita todo lo que no es sano en nuestra vida espiritual. El zarandeo arranca el pecado, la culpa, los malos hábitos, pero a la vez fortalece nuestra vida, nos prepara para el día de su venida, provoca que seamos tenidos por dignos en el día del levantamiento de la iglesia. Pero también, mis amados, yo me he dado cuenta que no muchas personas ven el zarandeo como una bendición. Pero el zarandeo que has vivido, el zarandeo que has pasado al sentirte atormentado por lo que viven tus hijos, al sentirte atormentado por lo que has estado viviendo en tu trabajo, en tus finanzas, ese zarandeo trae formación espiritual. Porque el zarandeo trae consigo algo: la intervención de Satanás. Ciertamente, de acuerdo a la palabra, Satanás no puede tocarte a menos de que el Señor no le dé permiso. Satanás viene aún en medio de los momentos cuando no hay un derecho legal, cuando no hay un pecado, cuando todas las cosas están bien.
Pero aun cuando no lo creas, solo Dios puede darle permiso y el límite hasta dónde va a venir. Recuerda lo que dice Job. El Señor le da permiso a Satanás de primero tocarlo en sus bienes, pero que no tocara su cuerpo. Y después le da permiso de tocar su cuerpo, pero que no tocara su alma. Aquí voy con esto. Satanás puede venir a causar destrucción hasta cierto límite. ¿Pero para qué? Para que nosotros soltemos lo que nos estorba. Cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás, no Dios, Satanás lo había pedido para ser zarandeado, enseguida dice, y yo voy a ser entregado. Y Pedro expresa algo, le dice, yo no te voy a negar, no te voy a dejar solo, ¿cómo te va a suceder esto a ti? Es decir, Pedro está diciendo, por encima de mi cadáver, ¿verdad? Y yo veo esa misma actitud en muchos de nosotros. ¿No será que a veces nosotros decimos, todos pueden estar mal, menos yo? Y si lo podemos ir aplicando a nuestra vida diaria, todos hacen mal el trabajo, menos yo. Todos predican horrible, menos yo. Todos sirven feo, menos yo. Hay algunos otros que sienten, todos necesitan de ese pastor, menos yo. Todos necesitan de un equipo, excepto yo. Yo puedo estar solo, yo no necesito de nadie. Yo puedo las cosas hacerlas bien. Mis amados, la misma actitud de Pedro, que tuvo que ser zarandeada, es la misma actitud que en nosotros tiene que ser zarandeada. ¿Por qué? Porque el Señor nos compara a nosotros con granos de trigo, como con un trigo hermoso. Pero ese trigo hermoso tiene que ser zarandeado, tiene que ser golpeado para poder llevar mucho fruto. De hecho, el trigo tiene que pasar por un proceso, mismo proceso por el cual nosotros pasamos. ¿Para qué? Para que todo lo que nos contamine, todo lo que genere corrupción en nuestra vida espiritual sea arrancado, para que nosotros podamos dar mucho fruto. Pero no solo un fruto como tal, sino fruto conforme a lo que Dios está esperando. Es decir, todo discípulo de Cristo tiene que pasar por el proceso simbólico del zarandeo, para que el trigo sea separado de la paja. Mis amados, nosotros representamos ese grano, y el grano pasa por un proceso, desde ser cosechado, o sea, arrancado, y después pasa por otro proceso donde es desmenuzado de sus tallos. Pero la palabra nos muestra que eso sucede en un lugar específico. Dice que pasa en la era. Y la era representa la casa de Dios. Y también dice que es tratado por medio de un trillo. Un trillo es como una barra metálica y abajo lleva muchos picos, muchos filos, como dientes, por los cuales donde es desgranado, donde es tallado, donde es arrastrado, y eso representa el trato del hombre. El hombre es tratado con el mismo hombre. Quiero mostrarte, lo primero es arrancado, luego el trigo es golpeado fuertemente, y después de que pasa por ese proceso, al trigo se le mete un bieldo, como un tenedor gigante, y es lanzado al aire, para que en el aire sea separada la paja, sean separadas las piedrecillas, sean separados los animales que lleva el trigo. Una vez pasado por eso, entonces el trigo es pasado a un colador gigante, llamémosle así, más conocido como arnero. Y en ese arnero tiene que ser zarandeado fuertemente, fuerte, muy fuerte. Así como el albañil coloca la arena
en ese cernidor y luego la cierne para que la arena pase muy delgadita y cumple el propósito para la construcción, así el trigo es cernido fuertemente para que todas las impurezas se le caigan. Y si este proceso lo pasamos a lo espiritual, el Señor nos cosecha, nos arranca del mundo. Pregunta, cuando tú ya recibiste a Cristo y que empezaste a sentir en tu corazón que ya no eras del mundo y que esas amistades del mundo y que esa gente que estaba en el mundo la tenías que dejar atrás, ¿a poco te encantó? Fue difícil para muchos porque el Señor te arrancó de las tinieblas y te colocó en la luz admirable. Y al paso del tiempo fue cambiando tu pensamiento, tu entendimiento, para que supieras que el Señor te ha hecho bien. Amén. Una vez que nosotros somos arrancados, pasamos al siguiente proceso. Y ese proceso es donde comenzamos a ser desmenuzados, para que se separen las piedras, la paja, los animalillos, todo. Es decir, el Señor comienza a desmenuzar en nosotros el amor que le teníamos al mundo, el amor que le teníamos a aquellas personas que nos rodeaban antes, el amor a esa música, el amor a las cosas materiales. Pero a otros también el Señor los ha desmenuzado de manera que ya no quieran sobresalir por encima de los otros. Mira, no es malo crecer en estatura, en sabiduría, en economía, pero el Señor no está esperando bendecirte para que luego vayas tú y con otro le digas, ay, ¿a poco el Señor no te ha bendecido a ti, hermano? Ay, mira, ¿a poco no te han puesto a predicar a ti? Y así como que las bendiciones que recibes irlas a recalcar. No, el Señor no espera eso. Mira, si lo vemos en la Escritura, el apóstol Pablo, de acuerdo a la palabra, él recibió muchas revelaciones de parte de Dios. Y tuvieron que pasar 14 años para que el apóstol Pablo hubiera dicho públicamente que él conocía a un hombre, no sabía si en la carne o en el espíritu, que había sido llevado hasta el tercer cielo y que vio cosas impresionantes o escuchó cosas gloriosas. El apóstol Pablo no llegaba con los otros apóstoles y no les decía, ¿a poco el Señor no te ha invitado a tomar café ahí en su trono celestial? Pues yo vengo de ahí, Pedro. ¿A poco tú no? No. Tampoco veo al apóstol Pablo diciéndole a los demás ahí en medio de la prédica, ¿a poco no han visto querubines y serafines? Yo sí, mira, de ahí vengo, mira, hasta traigo una pluma. No, ¿verdad? Porque Pablo sabía que todo lo que tenía venía del Señor. Nosotros, mis amados, tenemos que pasar por ese zarandeo, por ese proceso. Todos, no hay ninguno que sepa, que diga, ay, yo no. Mira, si nuestro Señor Jesucristo pasó por sufrimiento, pasó por zarandeo, pasó por traiciones, pasó por cosas horribles, criticado, ¿quiénes somos nosotros para no tener que pasar por ahí? Hay muchos que dicen, no, por eso Cristo lo pasó. Ok, Cristo venció la muerte, nos libró del pecado, nos ha sanado, ha hecho cosas impresionantes, pero nosotros tenemos que ser tratados para llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Y parte de esas cosas el Señor usa el zarandeo. ¿Para qué? Para que al momento de ser cosechados, esas raíces que hemos tenido por años, por generaciones, esas raíces amargas, esas raíces de celos, de envidias, del mal carácter, sean tratadas. Y duele, eso duele. ¿A poco te gusta que alguien venga y te enfrente a tu realidad donde hay gran debilidad? Claro que no. Pero para eso es el zarandeo. Porque al momento de que nosotros somos arrancados del mundo, somos arrancados de nuestra antigua manera de vivir, somos arrancados de todas aquellas cosas que al Señor no le gustan, es para que podamos dar fruto, un fruto sano, un fruto jugoso.
Pero también no se acaba ahí el proceso. De acuerdo a lo que acabamos de platicar, somos lanzados al aire. Y el aire es tipo del Espíritu Santo, el ruaj del Señor. Y esto funciona de la siguiente manera. Cuando somos lanzados al aire, es el segundo paso para que nosotros empecemos a tener una relación con el Espíritu Santo. Ahí inicia nuestra relación con Él, para que a través de esa relación vayamos soltando, ojo con lo que voy a decir, soltando a la buena, de buena manera, obedeciendo tranquilamente, obedeciendo al Señor de lo que Él nos diga, suelta esto, suelta aquello, deja pasar esto, perdona aquel, por la buena, para que podamos ir creciendo. Pero si no lo hacemos, este proceso comienza a alargarse de manera de que a veces se vuelve intenso. Y ese proceso, como trata con nuestra carne, nos duele. Y entonces, después de ser cosechados, o sea, arrancados, que somos lanzados al aire, viene el tercer paso y pasamos por el arnero, que es el cernidor, el que te decía, pero es la palabra correcta, el arnero. Y el Señor ahí me hacía entender algo. El arnero es el lugar donde comienza a crecer nuestra fe. En el arnero permanecemos en Cristo. En el arnero aprendemos a vivir por fe y para fe. Somos mecidos, somos zarandeados fuertemente, como el albañil que cierne la arena. Así somos nosotros cernidos. ¿Para qué? Para que aquella seguridad personal, aquello en lo que naturalmente tenemos confianza, sea el dinero, sean las personas, sea el trabajo, sean nuestras habilidades, sea lo que poseemos, eso se rompa para que podamos venir y humillarnos delante del Señor. Ese arnero sirve para romper nuestra confianza con el mundo. Y es en el arnero donde yo veo que somos enfrentados a pruebas duras. Por ejemplo, la prueba de un hospital, sea de manera personal o con un ser querido. La prueba de pasar por la traición. Y todos hemos sido traicionados. Y quiero platicarte algo. Entre cada 12 personas hay un Judas. En cada jardín hay una serpiente. Mi amado, nosotros a veces tenemos que ser traicionados. Es algo horrible, es feo. Pero también en el arnero tenemos que vivir heridas dolorosas para saber que no dependemos de la gente, sino del Señor. Muchos otros se enfrentan la cárcel, enfrentan enfermedades muy graves, algunos otros quebrantos con los hijos. Y qué fuerte es cuando yo veo el quebranto de un padre de familia que está pasando cosas fuertísimas con su... Y no es con un hijo, algunos con los 3 hijos, algunos con 4 hijas, que tienen que pasar cosas difíciles. Pero todo eso es con el fin de ver al Señor manifestando su poder, su gloria, su mano perfecta. Él es el que está haciéndole así al cernidor, viendo cómo actúas en medio de la prueba para que Él te muestre su gloria en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del temor. ¿Para qué? Para que tú puedas saber que sin Cristo nada puedes hacer. Aleluya. Mi amado, pero también en ese cernidor, en ese arnero, el Señor nos lleva a romper vínculos con ciertas personas, con yugos desiguales, con amistades que no edifican. Mi amado, quiero poner algo en tu corazón, un firme cimiento. Tú eres como ese topo
en medio de la guerra. Los topos en la guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, eran personas encubiertas que entraban hablando el mismo idioma a veces, con las costumbres similares, para poder traer destrucción al campo enemigo. Eran enviados como agentes secretos al campo del enemigo para traer trastorno. Así tú eres, hermano. Eres un topo celestial colocado en el mundo para traer destrucción a ese mundo y alcanzar a uno, a otro, para meterlo en el reino de los cielos. Es decir, amado mío, tú no estás puesto en el mundo para ser similar al mundo, sino para destruir la obra del mundo y alcanzar a uno más. Por eso la Escritura dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Mi amado, tú estás en este mundo para alcanzar a uno más y meterle en la casa del Señor y que el Señor trate con él. No estás en el mundo para echar raíces en el mundo y ennoviarte con alguien del mundo y hacer amistades con alguien del mundo. No, porque yo veo a muchos que están hoy decidiendo entre una relación de noviazgo y el Señor, entre un contrato chueco o iniciar algo correctamente, entre tener una amistad, un mejor amigo en el mundo, una amistad destructiva, o conocer a Dios genuinamente y echar anclas firmes en el reino de Dios. Es decir, veo que muchos optan por seguir su deseo y su pasión, por ir tras su debilidad y no tras lo que el Señor dice de ellos. Mi amado, hasta que tú rompas ciertas relaciones, no pasarás al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que el grano es limpiado para poder ser usado por el granjero. ¿Y quién crees que es el granjero? ¿A poco no te gustaría ser usado por el Señor? Tenemos que romper ciertas relaciones en ese cernidor. Amén. Mira, Satanás, mi amado, no sabía qué era lo que estaba pasando con Pedro. Él pensaba que había sido enviado para destruir su fe, para zarandearlo fuertemente. Satanás no se midió, pero el Señor estaba haciendo una obra perfecta con Pedro, porque aun cuando el zarandeo en su vida fue muy fuerte, el Señor no va a permitir que venga una prueba mayor de la que podamos soportar. Es decir, si tú estás en medio de la prueba, si estás siendo zarandeado por el Señor, glorifícalo, porque la vas a pasar. El Señor no te va a dejar en medio de la prueba. El Señor no dejó a Pedro a la mitad del camino. La prueba, mi amado, yo lo veo en Pedro, sirvió para que creciera, para que se afirmara en el Señor. Así nosotros, la prueba, el zarandeo, el desierto, los momentos de dificultad, es para que nos afirmemos, para que crezcamos. Aún en medio del zarandeo viene el desánimo, viene la culpa, viene el tropiezo, pero todo eso el Señor lo usó para que Pedro creciera en su ministerio como apóstol. Si estás pasando por alguna dificultad, el Señor lo está usando para hacerte crecer y afirmarte en tu ministerio, en tu trabajo, en tu relación con el Señor, a manera de que su presencia se manifieste en ti. ¿Por qué? Porque el zarandeo es esa catapulta que provoca mayor fe, que provoca mayor esperanza. Mira, de acuerdo a la Escritura, no fue Jesús el que entregó a Pedro, no fue el Padre el que entregó a Pedro. La Escritura dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Satanás nos pide a todos, mis amados.
Por ahí yo estoy escuchando un nombre. Fulano, Satanás te ha pedido. ¿Y para qué? ¿Por qué Satanás nos pide? Él espera demostrar delante del Señor que nosotros somos indignos de estar en su granero. Pero el Señor permite para mostrar que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El Señor lo permite para mostrar que su gloria, es su poder, es su misericordia la que nos sostiene. Si estás pasando por zarandeo, por prueba, gloria a Dios, hermano. El mensaje es para ti porque el Señor quiere decirte: yo te quiero catapultar a un nuevo nivel de fe. Yo te quiero enviar a un nuevo nivel de esperanza para que puedas recibir todo lo que he preparado para ti. Aún en medio de la prueba, hermano, estás siendo zarandeado con la salud de tus hijos, estás siendo zarandeado con tu economía. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor está mostrando que su mano está sobre de ti, que su gloria está sobre de ti y que te está tomando por digno. No reprobemos. Nuestra fe tiene que incrementarse. Por eso cuando estamos en medio del zarandeo, tenemos que orar aún más en guerra espiritual. Decirle: Señor, líbrame del mal. Estoy en medio del zarandeo, pero Señor, guárdame. Tú sabes cuál es mi límite. Tú sabes hasta dónde puedo llegar. Quizás ya no puedes con la prueba, hermano. Estás siendo atormentado, estás aplastado, te estás sintiendo mal. Pero tengo una palabra de Dios para ti. El Señor te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. ¡Aleluya! Mi amado, es solo a través del zarandeo, solo a través del momento de dificultad, solo a través del quebranto puedes soltar el orgullo, la autosuficiencia, el pecado sexual, la envidia. Solo a través del zarandeo puedes soltar el yugo desigual, puedes soltar las tranzas. Hermano, aun cuando tú te quieras esforzar, es que ya no lo vuelvo a hacer. No, papá, no. Es que me voy a ir a jurar ahí con la virgencita. Mira, por el pescadito, pastor, por el pescadito que no lo vuelvo a hacer. No, no lo logras. Necesitamos ser zarandeados, porque a través de eso el Señor se manifiesta. Y quiero mostrarte uno de los propósitos del zarandeo. Acompáñame al libro del profeta Amós, capítulo 9, verso 9. Y la escritura dice, Amós, capítulo 9, verso 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Todos. No solo el que acaba de llegar a Cristo, o el pastor, o el hermano, todos. He aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. La criba es el arnero. Y ve, aquí está lo que yo quiero dejar en tu corazón. Zarandeada el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Gloria a Dios. No cae un granito en la tierra. Mi amado, el zarandeo no es para matarte, es para hacerte crecer. El zarandeo, en medio del zarandeo, el Señor no va a permitir que caigas en tierra y mueras. No va a permitir que se pierda ni uno solo. Pero a ti y a mí nos toca, en medio del zarandeo, colocar nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestras virtudes, nuestras fortalezas solo en el Señor. Aleluya. Mi amado, el zarandeo, el tiempo de ataque, el tiempo del contraataque. Préstame atención, préstame mucha atención. El ataque, el contraataque, no lo veas como lo peor que te puede pasar. No, al contrario,
En medio de esos tiempos aprendamos a recibir disciplina. Aprendamos a recibir orden de parte del Señor, dependencia en el Señor, pues ciertamente el zarandeo no es lindo, pero en el zarandeo el Señor nos sostiene. El zarandeo trae como consecuencia restauración, restitución, reconciliación. Mira, cuando en el libro de Job nos muestra que Job fue zarandeado. Ojo, porque aquí hay una clave, mi amado. Job fue zarandeado hasta que de sus labios salió una frase: me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta el capítulo 40-41 muestra eso. Hasta que él se arrepintió. Cuando él se arrepiente, viene la restitución, la restauración y la reconciliación. El zarandeo, mi amado, nos lleva a morir a nosotros mismos. En el zarandeo, mis amados, el Señor permite que sea arrancado todo lo que nos estorba. Hace un momento te decía que por la buena soltemos. Mi amado, quiero decírtelo en amor. Te conviene a ti soltar por la buena. Permítete soltar por la buena aquello que a Dios no le agrada. Porque cuando viene el zarandeo, soltar las cosas duele mucho más, mucho más. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó de tiempo completo, mi plan no era mi plan era muy diferente. El Señor me preparó académicamente y mi tirada era muy diferente. Pero el Señor, a través del zarandeo, me hizo entender que yo tenía que soltar mis propios planes, que yo tenía que soltar mis propios sueños, mis propios deseos. Aún mi educación la tenía que soltar en el Señor. Y el zarandeo trajo restauración, restitución, reconciliación y mucha bendición. Tú decides si te vas a aferrar a las cosas que el Señor te está pidiendo o lo vas a soltar como una ofrenda de adoración al Padre. Y siento en mi corazón que muchos tienen que dejar no solamente ciertas relaciones, sino aún ciertos lugares donde se desarrollan trabajando, que el Señor les ha hablado. Hoy, mis amados, estamos siendo zarandeados, pero si analizamos este zarandeo, para muchos hogares ha sido para bien. Muchos se han reconciliado con Dios. Muchas más familias se han reconciliado entre sí. Otras familias, mis amados, ciertamente han caído en desesperación, en terror, en momentos de gran dificultad, pero el Señor ha traído consuelo y poco a poco se han ido enamorando del Señor. Es decir, el zarandeo tiene el propósito de que nos afirmemos en nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios nos lleva a tener dependencia. Y esa dependencia provoca humildad total al Señor. De hecho, dependencia y humildad yo las puedo asimilar como uno solo. Amén. Recuerda, mira, muchos tenemos un carácter, horrible. Entre ellos yo soy el primero. Tenemos un carácter dominante, egoísta, impositivo, ambicioso, impulsivo, rencoroso, de la A a la Z, ¿verdad? Y para eso es el zarandeo, para quitar esa paja mundana, mi amado. Entre ellas, la confianza en nosotros mismos. De acuerdo a la Escritura, el predecesor a la caída es el orgullo. La confianza en nosotros mismos, mis amados. Muchos hemos platicado que dicen, vamos a sacar tu mejor versión. Vamos a hacer lo mejor de ti. Tente en alta estima. No, detente.
Que el Señor nos forme. Que el Señor haga en nosotros su perfecta obra. Al igual, si tú tienes una baja autoestima, detente. El Señor tiene que formarte. No para que tú estés por encima de alguien ni por abajo, sino que todos tengamos ese nivel en el Señor conforme al cual nos ha llamado. La confianza en nosotros mismos, el orgullo, mis amados, es el predecesor a la destrucción. Eso le da la bienvenida, Señor Destrucción. Pásele, buenas tardes, la mesa de siempre, pásele aquí. Mi amado, para eso es el zarandeo. No seamos arrastrados por nuestro carácter, aquello que nos va a traer caída y destrucción. Amén. Por esto mismo, mis amados, el fuego de la prueba trata con nosotros. El fuego de la prueba trata con nuestra vida. Mira, Pedro, al entrar en el zarandeo, se tuvo que dar cuenta que tenía que dejarse de sentir la última coca en el desierto. Tuvo que dejarse de sentir como yo soy el primer apóstol al cual llamaron. Yo soy el más grande de edad y mira, aquí son mis chicharrones los que truenan. No, mi amado, él tuvo que ser sometido. Mira, podemos ver que Pedro era un hombre valiente, pero él iba a fallar a causa de la gran autoconfianza que tenía. Si Pedro hubiera entendido, le hubiera caído el 20, le hubiera subido el agua al tinaco, de cuando el Señor le advirtió de que tenía que cambiar su vida, se hubiera ahorrado muchos procesos dolorosos, se hubiera ahorrado toda la vergüenza que se acarreó. Es decir, todo esto, ese zarandeo que vivió Pedro, fue para guiarlo a aprender a darle el lugar número 1 al Espíritu Santo. Para que él como vaso de barro le diera el lugar al Señor. Para que en sus 2 primeros mensajes 8,000 personas fueran convertidas a Cristo. Mi amado, vamos a ponerlo más fuerte. Sin zarandeo no hay madurez espiritual. Podremos tener muchos talentos, tendremos un llamado, tendremos mucha unción, un gran respaldo, una gran visión para los negocios, pero si nuestro carácter no es formado, jamás podremos tener madurez espiritual. Y un ejemplo muy claro es Sansón. Sansón tuvo que ser zarandeado a causa de que él se sentía autosuficiente. Él era un muchacho o un hombre muy desobediente. No estaba involucrado en ayudar en su casa ni ayudar en las cosas en la casa del Señor. Él hacía lo que bien le parecía. Y cuando fue zarandeado, él tuvo que enfrentarse a que le sacaran los ojos. Y yo lo veo de esta forma. Nuestra mirada no tiene que estar puesta ni en el deleite del pecado, ni en el deleite de las cosas, ni en el deleite por las personas. Nuestra visión tiene que estar puesta, ligada al Señor. Ni siquiera ligada a lo que recibamos del Señor. No. Tiene que estar ligada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Retomando un poco lo del grano. Quiero que veamos, nosotros somos una semilla de fe, cada uno de nosotros la tiene. Y esa semilla es plantada en la tierra del Señor. Fuimos arrancados y fuimos colocados en la tierra del Señor. Pero aun cuando esta semilla le caigan las flores del entendimiento, se le sean arrancadas los tallos del carácter, le sean desmenuzados las hojas de los impulsos naturales, les sean deshechas las ramas de los traumas, arrancada la corteza de ese corazón endurecido, esa semilla tiene la capacidad de volver a echar raíces
profundas, después de ser convertido, después de ser zarandeado. Y esas raíces van a provocar que permanezca en el Señor para dar un fruto sobrenatural. Mi amado, si tú dices ser hijo de Dios y no se te nota, eres el candidato perfecto para el zarandeo. Si tú te dices ser hijo de Dios y todavía te salen los ajos, las cebollas, por ahí una serpiente o una cucaracha que ha salido de tu boca, aguas, eres el candidato perfecto para comenzar una vida diferente. Pero ahora, veámoslo desde otro punto. El Señor también usa el zarandeo para llevarte a otro nivel espiritual, para que puedas pasar a la siguiente etapa. El zarandeo está en cada una de las etapas de nuestra vida espiritual y quiero que lo observes. Jesús ya había llamado a Pedro, ya había sido tratado, pero para que él subiera de nivel tenía que ser zarandeado. Jesús sabía que Pedro iba a llorar, sabía que Pedro en un momento se iba a sentir culpable, pero el zarandeo lo llevó a un genuino arrepentimiento en muchas áreas de su vida. Y la palabra dice, y después del zarandeo, ven y confirma a tus hermanos, y encuentro algo que a mí me trae un ánimo extraordinario. Lo que vivió Pedro en ese zarandeo, el consuelo que Dios le dio, le permitió que con ese mismo consuelo viniera y consolara y confirmara a sus hermanos. Después del zarandeo mismo, donde Satanás estaba esperando destruir la fe de Pedro, destruir totalmente a Pedro, ese mismo zarandeo sirvió para que el Señor colocara al apóstol Pedro como una autoridad dentro de su casa. Una autoridad espiritual. Pues quiero recordarte algo. Tu carácter tiene que estar a la misma altura de tu unción, de tu llamado. Es decir, el que haya llamado y haya unción no significa que puedas estar capacitado, siendo capaz para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque el zarandeo provoca que crezcamos en fe. Mi amado, a más nosotros nos metamos con el Señor, dependamos del Señor, vamos a recibir mayor sabiduría, mayor madurez. A todos, mis amados, a todos nos hace falta crecer espiritualmente. Nos hace falta mucho. Por eso este tiempo de encierro, aprovechémoslo, saquemos fruto, permitamos que el Señor nos moldee para que podamos crecer hasta la estatura que Él espera. Y con esto quiero ir terminando el mensaje. Quiero mostrarte algunos hombres de Dios que fueron zarandeados. Mira, el profeta Elías, él mismo profetizó sequía y ¡pac! ¡Pum! En su misma profecía, él fue zarandeado. Se enfrentó a gran escasez, pero en medio de esa escasez, el Señor le proveyó. Le proveyó cuervos que lo alimentaran. Pero no solo eso, tiempo después, se enfrentó a una gran persecución de Jezabel y tuvo que enfrentarse a 850 profetas de Baal y de Acera. Y en ese momento la fe que estaba creciendo en Elías provocó que cayera fuego del cielo y que desbaratara toda la paja que estaba alrededor de él. Mi amado,
ese grano de trigo llamado profeta Elías, en su carácter creció a causa de que permaneció en el Señor. También lo vemos en la historia que hace unos mensajes platicábamos. El padre de aquel muchacho lunático, de aquel hijo que le daban convulsiones, de acuerdo a la Escritura. Cuánto dolor, cuánta prueba, cuánto zarandeo vive aquel padre, aquella madre que sus hijos están siendo atormentados. Pues ese hombre, en medio del zarandeo, que estaba diciendo públicamente: Jesús, no tengo fe. Ya platicamos que la versión de la Reina Valera es una mala traducción, porque la palabra no se refiere a ayuda a mi incredulidad. No, la palabra es apistis, que es lo contrario de pistis, que es fe. Le está diciendo al Señor: no tengo fe, ayúdame. Soy incrédulo. Bueno, pues en medio de su incredulidad, las palabras que habló Jesús a este hombre que estaba pasando por el zarandeo del tormento de su hijo, y las palabras que entraron a los oídos del joven muchacho que estaba con convulsiones, esas palabras declaradas de Jesús quemaron la paja y el joven fue liberado. ¿Por qué? Porque este hombre buscó a Jesús y no a los hombres en medio del momento de mayor zarandeo. Jonás fue fuertemente zarandeado por su desobediencia. Él buscaba hacer lo que le daba la gana. Palabra revelada, ¿verdad? Y muchos hacemos lo que se nos da la gana. La condición del corazón de Jonás tuvo que ser quebrantada. Y pasaron 3 días, dice la Escritura, en un pez gigante, hasta que se arrepintió. Es decir, que el zarandeo permanece. Escúchalo. El zarandeo permanece, se alarga, hasta que hay un genuino arrepentimiento. Muchos estudiosos dicen que el pueblo de Israel podría haber cruzado el desierto en no más de 18 días. Sus 18 días de zarandeo se prolongaron en más de 40 años, hasta que hubo un cambio en su mentalidad. Es tiempo de arrepentimiento, mi amado. El zarandeo es para eso. Otra persona, Sara, de acuerdo a la Escritura, ella durante más de 90 años fue estéril. 90 años yo lo veo como un zarandeo, una afrenta, hasta que ella puso su convicción en su Señor, en el Señor. Comenzó a creerle totalmente al Dios de Abraham, su esposo. A pesar de sus muchos errores, ella colocó su confianza en aquel que decía algo. Ella creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que decía. Y en ese momento se acaba el zarandeo y vino gran fruto. Porque el propósito del zarandeo también es traer los anhelos de nuestro corazón. Y con esto acabo. El zarandeo, mis amados, es para hacernos crecer en fe. Es para producir un genuino arrepentimiento. El zarandeo es para arrancar las malas relaciones que tenemos. El zarandeo es para despojarnos de nuestra carne y provocar una confianza total y dependencia total en el Señor. Y mi amado, yo quiero hablarte por unos momentos más. Mi amado, si tú estás pasando por pruebas, si estás pasando por zarandeo, si estás pasando por un momento fuerte, yo te quiero pedir ahí, ¿qué tal si te pones de pie y comienzas a dar un paso de fe? No sé si tu zarandeo se llame dolores en el cuerpo. No sé si tu zarandeo se llame conflictos con tus hijos o que tu hijo esté siendo atormentado.
No sé si tu zarandeo sea de que ya no aguantas la vida que estás llevando, que es demasiado el tormento. A ti te pido, mi amado, ponte en tus pies. Yo no puedo verte, sé que tú me escuchas, sé que tú estás viendo mi imagen, pero hoy el Señor quiere hablar a tu corazón y decirte, en medio del zarandeo, yo estoy contigo. En medio del momento de dolor, en medio del momento de quebranto, del momento donde la noche es muy oscura, yo te estoy sosteniendo. En medio de que tú no ves a tus hijos bien, yo te estoy sosteniendo. Este momento no va a permanecer, es temporal. Aún los azotes en tu cuerpo, aún los momentos de dificultad en el carácter, es temporal. El Señor te está perfeccionando, el Señor está cambiando algo en ti. Aún lo que sientes ahorita en tu vientre, aún lo que estás sintiendo en este momento en tu cuerpo, el Señor está arrancando algo, tanto de tu pasado, y está colocándote en una tierra fértil para que des mucho fruto. Levántale tus manos por un momento, hermano. Si tú estás pasando por algún tipo de zarandeo, primero vamos a arrepentirnos. Si esta es la primera ocasión que tú nos sintonizas, dile al Señor ahí conmigo, Padre bueno, en voz audible, que tú puedas escuchar tu propia voz. Padre bueno, estoy pasando por momentos de dificultad y necesito a Jesucristo. Hoy me rindo a ti y te pido, Señor Jesús, sé hoy mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como mi único y perfecto Rey. Perdona mi maldad, borra mis pecados, limpia mi historial. Sé tú el que trace mi camino. En el nombre de Jesús. Ahora, juntos, si tú sabes, hermano, que hay pecados ocultos en tu vida, que hay relaciones en ti, que el Señor te ha estado pidiendo un noviazgo, un trato, algo que sabes que al Señor no le agrada. No se trata de ti, se trata del que vive en ti. ¿A quién le vas a dar prioridad? Hoy entrégaselo al Señor por la buena, por la buena. Un hermano durante 10 años estuvo buscando del Señor y no fue hasta que fue tratado en un lugar muy fuerte donde pudo entender que tenía que hacer a Dios su Señor y vivir para Él. No te pase lo mismo. Hoy es tiempo. Y dile ahí, Señor, hoy yo te pido perdón por este pecado que he guardado, que he abrazado este hábito. Perdóname, Señor, este carácter corrompido, este carácter endurecido, este rostro que no es amoroso, sino que refleja amargura. Hoy lo traigo delante de ti, te pido perdón. Te pido perdón por confiar más en un médico. Te pido perdón por confiar más en las cosas que me rodean. Por confiar más, Señor, en mi propia confianza. Hoy te pido perdón y me rindo, Señor. Y te ruego, en medio de este zarandeo, toma mi carga. Toma mi pecado. Toma, Padre bueno, todo aquello, Señor, que me has pedido durante días, pero no te lo he entregado. Señor, reconozco que no he dado fruto. Lo reconozco que soy como Sara. Y quiero entregarte todo este tiempo donde yo siento que no he dado fruto. Y así como a Sara le diste el anhelo de su corazón hasta que ella creyó poderosamente en ti, hoy te pido ayúdame a creer poderosamente en ti, en que tú harás perfectamente lo que has dicho. Hoy me abandono en ti, Rey eterno.
quiero pedirte, obra en mí, obra en esta casa espiritual, obra de manera asombrosa. Señor, te entrego mi confianza. No estará puesta en el dinero, ni en mi ahorro, ni en lo que poseo, sino en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, todos somos zarandeados. Todos tenemos que pasar por aquí. Aprovechemos ese tiempo de zarandeo. Ahora, mi amado, vamos a honrar a nuestro buen Señor, a honrarlo juntos. Vamos a orar, mi amado, mi amada, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sé que muchos han estado reservándolas, sigamos reservándolas para el momento en el que las coloquemos en el alfolí. Así que ahí levanta tus diezmos, tus ofrendas. Mi amado, es algo que tú le entregas al Señor en honra a Él. Así que levántalo ahí el Señor y vamos a decirle, Padre bueno, hoy entregamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, multiplícalas. Lo hacemos en honra y en adoración a ti. Te presentamos nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Padre, gracias porque hasta aquí nada nos ha faltado, pues sabemos que tenemos una relación de pacto contigo y por eso te honramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos a ti nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Y te pedimos, abre las ventanas de los cielos sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, no olvides, todos los días tenemos siempre algo que compartir. Sean tiempos de oración o sea palabra, yo te pido, comparte los videos, comparte los devocionales, hagamos la obra juntos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días. Qué hermoso.